Había una mujer que sabía demasiado, no porque hubiera buscado ese conocimiento, sino porque estuvo presente cuando nadie más quiso estar. Su nombre era María de Magdala, y la historia que te contaron sobre ella fue cuidadosamente editada, limpiada, borrada. Lo que quedó en los textos oficiales fue apenas una sombra de quien realmente fue. Pero hay 3 secretos que ella guardó hasta el final. 3 verdades que fueron sistemáticamente eliminadas de la Biblia que conoces. Y hoy, por primera vez, vas a escuchar lo que realmente ocurrió. La noche era densa, sin luna. Jerusalén dormía con esa quietud falsa que aparece después de la violencia. 3 días habían pasado desde la crucifixión. 3 días en los que el mundo pareció detenerse para quienes lo habían seguido. Los discípulos estaban escondidos, aterrorizados, convencidos de que serían los siguientes. Pero María no se escondió. No podía. Había algo que la empujaba hacia el sepulcro, una necesidad que no tenía nombre, solo urgencia. Caminó sola por las calles vacías. Sus pasos no hacían ruido. El aire olía a ceniza y a miedo contenido. Cuando llegó al jardín donde estaba la tumba, la piedra ya no estaba en su lugar. No hubo sorpresa en su rostro, no hubo grito, solo una certeza fría que le atravesó el pecho. Entró. El cuerpo no estaba. Las vendas sí, cuidadosamente dobladas, como si alguien hubiera tenido todo el tiempo del mundo. María se quedó de pie en el centro de esa ausencia, respirando despacio, intentando comprender lo incomprensible. Entonces lo vio. No de inmediato. Primero fue una presencia, luego una forma, finalmente un rostro. Él estaba ahí, de pie junto a la entrada, observándola con una calma que no pertenecía a este mundo. María no lo reconoció al principio, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque su mente no podía aceptar lo que sus ojos veían. Pensó que era el jardinero. Le preguntó dónde habían llevado el cuerpo. Y entonces él dijo su nombre. Solo eso. María. La forma en que lo dijo, con esa entonación exacta que nadie más usaba, rompió todas sus defensas. Cayó de rodillas, no por devoción, por reconocimiento absoluto. Lo que ocurrió después nunca fue escrito con precisión. Los evangelios oficiales lo mencionan de pasada, como si fuera un detalle menor. Pero lo que María vivió en ese momento fue el primer secreto, el que cambiaría todo. Jesús no le habló de resurrección como doctrina. No le dio un sermón teológico, le habló de continuidad. Le dijo que la muerte no era un final, sino una transformación, que el cuerpo era solo un vehículo temporal y que lo que realmente importaba, lo que realmente persistía, era la conciencia despierta. Le explicó que él había cruzado el umbral no para demostrar poder divino, sino para mostrar que ese umbral podía cruzarse. Que la vida no terminaba, solo cambiaba de forma, pero había algo más. Algo que María entendió sin que él tuviera que decirlo con palabras. Jesús le mostró que ella también tenía esa capacidad, que no era exclusiva de él, que cada ser humano llevaba dentro esa misma chispa, esa misma posibilidad de trascendencia. No era un elegido único, era un ejemplo vivo de lo que todos podían alcanzar. Ese fue el primer secreto que María guardó. El secreto que las autoridades religiosas no podían permitir que se difundiera, porque si la gente entendía que no necesitaba intermediarios, que no necesitaba instituciones para conectar con lo divino, todo el sistema de poder se derrumbaría. María salió corriendo del sepulcro. No de miedo, de urgencia. Tenía que contarles a los demás. Llegó donde estaban escondidos, golpeó la puerta con fuerza, entró sin esperar permiso. Las palabras le salieron atropelladas, entrecortadas. Lo he visto. Está vivo. Me habló. Los rostros que la miraron no reflejaron alegría. Reflejaron duda, incomodidad, algo peor, rechazo. Pedro fue el primero en hablar. Estás alterada. ¿Has visto lo que querías ver? No, lo vi. Estuvo ahí. Me dijo cosas que nadie más sabe. El silencio que siguió fue más duro que cualquier palabra. María miró alrededor del cuarto. Vio hombres asustados,
confundidos, aferrados a una narrativa que podían controlar. Y entendió algo con una claridad brutal. Ellos no querían creerle. No porque dudaran de su palabra, sino porque aceptar que una mujer había sido la primera en verlo, la primera en recibir la enseñanza más importante, rompía el orden que ellos necesitaban mantener. María no discutió, no intentó convencerlos, simplemente se dio la vuelta y salió. Durante los días siguientes, Jesús se apareció a otros, a los discípulos, a grupos pequeños, a quienes estaban listos para ver. Pero con María mantuvo conversaciones que nunca compartió con nadie más. Se encontraban en lugares apartados, al amanecer o al anochecer, cuando nadie más estaba despierto. Y fue en esos encuentros donde él le reveló el segundo secreto. Le habló de Sofía, la sabiduría divina femenina que había sido sistemáticamente borrada de las Escrituras. Le explicó que Dios no era solo masculino, que la divinidad contenía tanto lo femenino como lo masculino, que la creación misma era un acto de equilibrio entre ambas fuerzas. Le mostró textos antiguos que los rabinos ya no enseñaban, pasajes que habían sido reinterpretados o eliminados. Le habló de la Shejiná, la presencia femenina de Dios que habitaba en el mundo. Le dijo que las mujeres no eran inferiores, no eran secundarias, no eran tentadoras ni fuentes de pecado. Eran portadoras de sabiduría, guardianas de misterios, canales directos de lo divino. Y le dijo algo más, algo que María sintió como un peso y una liberación al mismo tiempo. Le dijo que ella tenía la responsabilidad de preservar esa enseñanza, de transmitirla a quienes pudieran escuchar, aunque eso significara enfrentarse a la incomprensión y al rechazo. María comenzó a enseñar, no en sinagogas, no en lugares públicos, en casas, en reuniones pequeñas, a mujeres que buscaban algo más que las respuestas que les daban los hombres. Hablaba de la igualdad espiritual, de la capacidad de cada persona para conectar directamente con lo divino, de la importancia de la intuición y la sabiduría interior. Sus palabras resonaban con una fuerza que incomodaba. Algunos la escuchaban con hambre, otros con miedo, y otros, los que tenían poder, con rabia contenida. Pedro la confrontó una tarde. Estaban en una casa donde se habían reunido varios seguidores. María acababa de terminar de hablar cuando él se levantó. ¿Quién te dio autoridad para enseñar? Yo estuve con él desde el principio. Yo caminé a su lado. Yo dejé todo por seguirlo. Y ahora vienes tú, una mujer, y pretendes saber más que nosotros. María lo miró sin apartar la vista. No pretendo saber más. Solo comparto lo que me fue dado. Él me eligió para revelar estas cosas. Si eso te incomoda, pregúntate por qué. La tensión en el cuarto era palpable. Otros discípulos miraban hacia abajo, incómodos. Nadie defendió a María. Nadie se atrevió a contradecir a Pedro. Pero tampoco nadie pudo negar que las palabras de María tenían un peso, una verdad que no podía ignorarse fácilmente. Esa noche, María entendió que la batalla no sería fácil, que lo que ella sabía, lo que ella había recibido, sería cuestionado, distorsionado, eventualmente borrado. Pero también entendió que no podía callarse, no por orgullo, por responsabilidad. Los meses pasaron. Las comunidades de seguidores crecieron, pero también crecieron las divisiones. Había quienes seguían las enseñanzas de Pedro, estructuradas, jerárquicas, enfocadas en la autoridad apostólica. Y había quienes seguían las enseñanzas de María, más místicas, más igualitarias, enfocadas en la experiencia directa de lo divino. Las tensiones aumentaron, se escribieron textos, se establecieron doctrinas, y lentamente, sistemáticamente, la voz de María fue siendo silenciada. Fue entonces cuando Jesús le reveló el tercer secreto, el más peligroso, el que sellaría su destino en la historia oficial. Se encontraron por última vez en un olivar a las afueras de Jerusalén. El sol estaba bajando, tiñendo todo de dorado y sombra. Jesús la miró con una intensidad que ella no había visto antes. Lo que voy a decirte no lo compartas con todos, solo con quienes puedan sostenerlo. María asintió. Él continuó.
El reino de Dios no está en el futuro, no está en el cielo después de la muerte. Está aquí, ahora, dentro de cada persona. No hay que esperar un juicio final. No hay que temer un castigo eterno. Esas son herramientas de control. La verdad es que cada uno crea su realidad con sus pensamientos, sus acciones, su nivel de conciencia. El cielo y el infierno no son lugares, son estados de ser. María sintió que algo se rompía dentro de ella. No de dolor, de liberación. Todo lo que le habían enseñado sobre culpa, sobre pecado, sobre la necesidad de salvación externa, se desmoronó. Entendió que la religión que se estaba formando alrededor de Jesús ya estaba desviándose de lo que él realmente había enseñado, que estaban construyendo nuevas jaulas con su nombre, que estaban usando su mensaje de libertad para crear nuevas formas de control. Entonces, ¿qué hago? Vives desde esa verdad. Enseñas a quienes puedan escuchar y aceptas que la mayoría no podrá, que preferirán la comodidad de las reglas a la responsabilidad de la libertad. María vivió muchos años después de ese encuentro. Viajó, enseñó, escribió. Sus textos circularon entre comunidades pequeñas, grupos que valoraban su sabiduría. Pero conforme la iglesia institucional fue tomando forma, conforme los hombres con poder fueron estableciendo doctrinas oficiales, los escritos de María fueron declarados heréticos, fueron quemados, escondidos, fragmentados. De los evangelios que ella escribió, solo quedaron pedazos, encontrados siglos después en jarras enterradas en el desierto. Y aun esos fragmentos fueron suficientes para mostrar lo que se había perdido. En esos textos, María hablaba de visiones, de conocimiento directo, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la divinidad interior. Hablaba de cosas que la iglesia patriarcal no podía tolerar, así que hicieron algo más efectivo que quemar sus palabras. Reescribieron su historia, la convirtieron en prostituta, en pecadora arrepentida, en seguidora pasiva. Borraron su rol como apóstol, como maestra, como portadora de secretos. La redujeron a un personaje secundario, una nota al pie en la historia de hombres importantes. Pero los secretos no mueren fácilmente. Se esconden, se transmiten en susurros, esperan el momento adecuado para resurgir. El primer secreto, que la trascendencia es posible para todos, que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino, ha resurgido una y otra vez en movimientos místicos, en buscadores solitarios, en quienes se atreven a mirar más allá de las doctrinas establecidas. El segundo secreto, que lo divino es tanto femenino como masculino, que las mujeres son portadoras de sabiduría sagrada, ha sido redescubierto por quienes estudian los textos gnósticos, los evangelios apócrifos, las tradiciones ocultas. Y el tercer secreto, que el reino está aquí y ahora, que tú creas tu realidad, que no hay juicio externo sino responsabilidad interna. Ese secreto está despertando en millones de personas que ya no pueden aceptar las viejas narrativas de culpa y castigo. María de Magdala murió lejos de Jerusalén. Algunos dicen que en Francia, otros que en Éfeso. No importa dónde. Lo que importa es que murió sabiendo que había cumplido, que había guardado los secretos cuando era peligroso hablar, que los había compartido cuando era posible hacerlo, que había plantado semillas que germinarían siglos después. En sus últimos días, ya anciana, rodeada de mujeres que la habían seguido, que habían aprendido de ella, María cerró los ojos y sonrió, no con tristeza, con satisfacción. Había sido testigo de lo imposible. Había sostenido la verdad cuando todos la negaban. Había sido la mujer que sabía demasiado y había pagado el precio por ello. Pero su silencio forzado no fue absoluto, porque la verdad tiene una cualidad persistente. No puede ser borrada completamente. Siempre deja rastros, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Y ahora, 2000 años después, esos secretos están regresando. No como dogma, no como nueva religión, sino como recordatorio. Un recordatorio de que la historia oficial nunca es completa, que las voces silenciadas siguen hablando si sabes dónde escuchar.
que las mujeres siempre han sido portadoras de sabiduría, aunque se les haya negado el reconocimiento, que lo divino no cabe en las cajas que construimos para controlarlo. Los 3 secretos de María Magdalena no fueron borrados porque fueran falsos. Fueron borrados porque eran demasiado verdaderos, porque amenazaban estructuras de poder, porque devolvían el poder a cada individuo en lugar de concentrarlo en instituciones, porque elevaban a las mujeres en lugar de mantenerlas subordinadas, porque hablaban de libertad en lugar de obediencia, y eso, para quienes construían imperios religiosos, era intolerable. Hoy, cuando lees la Biblia, cuando escuchas las historias oficiales, recuerda que hay espacios en blanco. Hay silencios que gritan. Hay nombres mencionados de pasada que merecían capítulos enteros. María de Magdala es uno de esos nombres. Fue reducida a unas pocas líneas, a un personaje de reparto en una historia donde debió ser protagonista. Pero los secretos que ella guardó no murieron con ella. Están aquí, ahora, esperando ser reconocidos, esperando que alguien tenga el valor de mirar más allá de lo que te dijeron que era verdad, esperando que preguntes, que dudes, que busques, porque esa fue la última enseñanza de María. No aceptes nada solo porque te lo dijeron, no creas nada solo porque está escrito. Busca tu propia experiencia, conecta directamente con lo divino que llevas dentro, y cuando encuentres la verdad, cuando la sientas resonar en cada célula de tu cuerpo, entonces sabrás que no necesitas que nadie te la valide. Esa fue la mujer que sabía demasiado. Esa fue María de Magdala. Y estos fueron los 3 secretos que guardó, que fueron borrados, pero que nunca desaparecieron del todo.